allí entran varios niveles económicos. Nadie tiene una posibilidad para no demostrar ser suficiente. ¿Me están entendiendo? Yo a un médico no le puedo decir, ayúdame a construir una banca. No, yo doy de lo que sé, lo que es suficiente. A un enfermo lo puedo sanar. O le puedo hacer una medicina. A eso que yo me estoy refiriendo. En varias oportunidades hemos hecho llamados para cubrir una necesidad. Pero todo va a la mente dinero. Los CDC piensan, yo doy mi diezmo. Eso incluye el llamado que el rabino está haciendo. Déjame decirte que no. Porque es una ofrenda. Aquí es el diezmo. Según según la Torah pertenece al Eterno. Así que el ser suficiente no es en sí a la calidad o el valor de las cosas. Es algo que si está dentro de tus posibilidades. ¿Está entendiendo? Simplemente tienes en tu mano la oportunidad de hacerlo suficiente. Para comprender esto, veamos un ejemplo, donde el Eterno nos señala varias posibilidades para ser suficiente delante de sus ojos. Vayikra, Levítico 5:7. Si no tiene lo suficiente, dice la palabra, para una oveja, traerá al Eterno como sacrificio por la culpa, por aquello en que pecó, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. El uno para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto. De una oveja, animal mediano de estatura, a uno chiquitico, no es esa paloma, pichones, más pequeños todavía. ¿Escucharon? Si no tienes económicamente o en tu propiedad una oveja, existe la posibilidad de ser suficiente en tu petición y accionar con 2 tórtolas. A mí es que yo no tengo para la madera que está aquí, pero sí tengo para la pega, porque si yo la pega. Es suficiente, porque tus posibilidades. ¿Me están entendiendo? Amado, el Eterno es amoroso. Yo diría amén. Solo quiere que siempre tenga la disposición de intentar ser suficiente. Amén. Para entender un poco más de cómo ser suficiente, quiero contar un episodio que vi en un libro de cuentos, historia. Dice, caminaba por la calle de mi ciudad, dice el autor, y bendito sea el Eterno, económicamente me encontraba muy bien. De repente vi a un matrimonio
de anciano que había visto en otras oportunidades, pero esta vez me llamó su atención. Eso es de parte del Señor. Mi admiración hacia ello se basa porque aún avanzado en días y con ciertas limitaciones físicas, por el resultado de una amputación de uno de los pies de ella, la anciana siempre caminaba juntos muy tiernamente y tomaba las manos. En ese momento que pasaba, vi que estaban pidiendo ayuda económica. Sentado en una banqueta, y en mi corazón dije, no traigo cambio pero ahora que regrese, voy a dar $50. Caminé, compré lo que tenía que comprar, lo que tenía un billete de $50. Y seguí caminando, pero ya no tan convencido para dárselo, y me recliné por ese actual que en mi condición humana se estaba presentando. Y dije, regresa, dáselo. Caminando me acerqué poco a poco y vi su imagen tan indefenso, tiernos. En mi corazón nació un agradecimiento hacia mi Creador, el que en ese momento me dé la oportunidad de tener fuerza, de tener salud y un trabajo. Para tener el honor de mantener a mi familia y no pasar por necesidades como lo estaba viviendo aquel matrimonio. Dije, Señor, dame esta oportunidad hasta el último hálito de mi vida. Así que mi corazón está dichoso de darle esa cantidad y mis lágrimas rodaron por mi mejilla. Amados, a veces ponemos en nuestro corazón una cosa y terminamos haciendo menos. En ese transcurso entre la dicha de sentir algo bueno a la realización se pierde la suficiencia. Hágalo de una vez. Así que cuando tengamos la oportunidad de que nuestro corazón salga una buena acción, solo tenemos que cumplirla. Veamos que dice Devarim 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da, no endurecerá tu corazón y cerrará tu mano contra tu hermano pobre. Devarim 15:18 dice, si no abrirá a él su mano liberalmente y de efecto le prestará lo que necesite. Aquí el versículo, el pasuk al español se refiere a lo suficiente,
como lo que necesite. Prestará lo que necesite. Veamos este versículo de otro punto de vista. Devarim 25:2. Y si el delincuente me hiciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto a la vida diaria? Bueno, quiero poner, vamos a decir, mi teoría. Cuando, como padres, vemos que se ha cometido alguna falta por parte de nuestros hijos, y esta provoca mucha irritación, podemos cegarnos. Se ciega nuestra mente, nuestra vista, sino nuestra mente en esa ira que genera un castigo bastante exagerado. Tenemos que analizar primero qué tanto se merece ese castigo y luego actuar. Aquí, en la traducción, la parte que se refiere a lo suficiente se presenta como según, dando referencia que según el delito se tenía un estándar de azote, una cantidad de azotes, el cual se ejecutaba y cuidaba de no exceder o disminuir. Este control nos da el estatus de ser suficiente. Continuamos con el siguiente versículo. Primera de Reyes 14:28. Y sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa del Eterno, los de la escolta lo llevaban y después lo volvían a poner en la cámara, pero de la escolta. El inicio del versículo dice, y sucedía cuántas veces. Ello se refiere que solo era suficiente que el rey ejecutara algo y los escoltas ya sabían qué acción realizar, sabían interpretar su movimiento. Nosotros en nuestras casas, en los trabajos, en la escuela, en la sinagoga, sabemos que existen necesidades y que probablemente algunas estén dentro de nuestra posibilidad realizarla. Pero sucede que a veces teniendo esa oportunidad no creemos, no tenemos ganas de hacerlo. Cuando nos encontremos en esta situación, es claro que no somos suficientes. Ha sido lo contrario para ser suficiente. Quiero hacer la aclaración de que el tener una capacidad en algún arte, ciencia, habilidad nos pone como potenciales ante las circunstancias.
Veamos lo siguiente. Nehemías 5:8. ¿Me están entendiendo esta parte, amado? El que dijo amén fuerte no está. Nosotros, conforme dice Nehemías 5:8, y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. Pero vosotros hasta vendéis a vuestros hermanos para que aquellos vuelvan a ser vendidos a nosotros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder. La frase, conforme a nuestras posibilidades, está haciendo referencia lo suficiente a lo suficiente. En este caso, habla que algunos hacían lo suficiente según sus posibilidades para liberar a uno del pueblo de la servidumbre. Nos da a entender que cada quien tiene una función específica para realizar. ¿Cuál es la función? Son nuestras capacidades. Si fuéramos abogados, no se van a meter a operar a una persona. Si es médico, no se van a poner a defender en un juicio a una persona. En pocas palabras. Pero si en el mismo caso, digamos, si existe un caso, un problema de índole legal, quiere decir que está en nuestra mano resolver el caso, si somos abogados. Pero si en el mismo caso un médico quisiera intervenir, se podría decir que su intención no es suficiente para resolverlo, porque no llena las características. Así que calla, no menos se meta. Y tampoco, bueno. Sin embargo, si este médico tuviera a alguien que le considera capaz y encausa el problema y resuelve, digamos, se demuestra que es alguien capaz y suficiente según sus posibilidades. Formulemos esta pregunta. En los lugares que son cotidianos, hay algo que está actualmente en malas condiciones. Tú ves algo aquí en la sinagoga, algo en malas condiciones. Tienes una posibilidad y prefieres dejar que sea descompuesto, pero si ves un apagador que no funciona, seguramente habrá del nivel que tiene que ser suficiente, amado. Llegar, coger una escalera, un tornillo o un alicate, lo que requiere para reparación, ver ese bombillo o ver ese apagador, algo. Y aquí habrá entonces del nivel que tiene que ser en ser suficiente. Conclusión. Miramos al fin. Terminó. Así me hablamos. Un buen termómetro para ver en qué nivel nos encontramos sobre este caso de ser suficiente es que otros extrañen su presencia o
que el solo pensar en ti genere sentimientos agradables. El no, ese no. El rabino, obvio, sí. Veamos un paso de Jeremías 31:20. ¿Acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más. Por eso mis extrañas se estremecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Eterno. Aquí la expresión, cada vez que hablo, se hace referencia a lo suficiente. Explicado de otra manera. Solo es suficiente recordar a alguien para que genere un sentimiento de misericordia. Por último, el Eterno nos invita a demostrar acto de justicia y el solo hacerlo nos traía una clase de suficiencia que estaría llenando un 50% de nuestra posibilidad de ser suficiente. ¿Qué es? Los bienes materiales y lo otro los pones tú con tu buen corazón y disposición. El otro 50%. Malaquías dice, famoso, versículo que dice, traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho el Eterno de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La expresión, amado, hasta que sobreabunde, hace referencia a más que suficiente. Lo que quiere decir, si solo hiciera lo suficiente, el Eterno me entregará más que suficiente. Veamos otra traducción y con esto terminamos. Traed todo el diezmo al granero para que haya alimento en mi casa y probadme si creéis en esto, dice el Señor de los ejércitos, y veréis si no os abro la ventana del cielo y os derramo una bendición tal que no haya donde quepa. Yo diría amén, amado. Para que el Señor se ocupe de esto, decir, y os derramo una bendición tal que no haya donde quepa. La bendición que se recibe es más que suficiente, que no tendremos lugar para guardar tanta bendición. Así que ser suficiente debiera de ser una meta que se demuestre delante de los demás y no ser suficiente de palabra. Busquemos ser suficientes para honrar al Creador. Shabbat Shalom. Vamos. Doy gracias a los que han estado hasta ahora conectados en esto. Mando una gran bendición a todos ustedes y
dé un like, haga su comentario, amado, para que ese servidor diga, valió la pena trabajar en la noche o 2 noches tarde preparando este mensaje. Shabbat Shalom.